Bien amigos, estamos de regreso con nuestro curso de Photoshop y como notarás todos debemos abrir el Photoshop que acabamos de instalar recientemente. Lo más probable que si es la primera vez que abrimos este software vamos a tener una ventana de bienvenida o también con las novedades de la última actualización. Si en este caso tú tienes una ventana por demás, te recomiendo cesarlo y todos deberíamos estar en este punto. También es muy probable, si es la primera vez que instalas Photoshop en tu ordenador, en este punto no vamos a tener nada. ¿Por qué? Porque en este lugar vamos a tener un listado de los últimos archivos creados o recientemente modificados. Entonces, en este punto, como notarás, yo ya tengo algunos. De hecho, si quiero verlo en detalle, hago un clic en esta opción y voy a poder verlo con mayor detalle. Pero en este caso, para mi gusto particular, me gusta siempre tenerlo en forma de lista. Y bien, rápidamente vamos a pasar ahora a la creación de nuestro primer archivo. Y para eso hay bastantes opciones. Por ejemplo, yo puedo seleccionar crear nuevo o también puedo irme a la pestaña archivo, clic y seleccionar nuevo o presionar simplemente control N. En este caso yo voy a seleccionar crear nuevo para hacer las cosas mucho más sencillas. Como notarás, al hacer un clic vamos a tener una nueva ventana en el cual vamos a tener diferentes formas de crear un archivo. Por ejemplo, si el archivo que voy a crear, en este caso este documento, quiero orientarlo a película, notarás que ya tengo algunas dimensiones o estándares de medición con referencia a ese formato. De la misma manera puedes notar en móvil, en web, para trabajos un poquito más específicos como la ilustración, impresión, donde ya puedes reconocer algunas medidas como el carta legal A4, que son muy comunes, fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de alguna selección de ellos, puedes generar un archivo inmediatamente. Las dos últimas opciones, como guardado y reciente, son aquellas donde vamos a almacenar precisamente nuestras propias dimensiones, tanto en guardado como también los últimos archivos que fueron creados en la pestaña recientes. Y bien, ahora que ya conocemos cómo podemos generar archivos, lo que voy a hacer en este momento es crear un archivo de la nada. Entonces en esta parte donde dice sin título, vamos a poner precisamente un nombre, el nombre que quieras. En mi caso yo voy a poner primer doc. Muy bien. Al lado derecho vamos a encontrar un icono que cuando yo le dé un clic vamos a poder guardar ese archivo. Pero en este caso yo voy a cancelarlo porque aún voy a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, la anchura me parece bien, la altura también, 1080 720, que son medidas que nos ayudarán bastante para trabajar el día de hoy, y te recomiendo que estén con esos valores. Perfecto. Luego a ello vamos a encontrar el tipo de medida. Por ejemplo, en este caso yo te recomiendo que siempre trabajemos en píxeles, pero también puedes encontrar diferentes opciones, ya sea centímetros, milímetros, y como notarás, los valores de la anchura y la altura se convierten a lo que selecciones, en mi caso píxeles. Más abajo encontramos el tema de la orientación. Por la dimensión de nuestro archivo sabemos que el documento toma forma horizontal, pero si yo selecciono de manera vertical se invierten cada uno de estos valores. Vale la pena mencionar que en este caso yo estoy manejando un tamaño estándar, pero tú puedes poner el valor que quieras, pero generalmente en el curso vamos a manejar esta medida, 1080 por 720. Muy bien, la mesa de trabajo es algo un poquito más avanzado. En este caso tú lo vas a deseleccionar si lo tienes marcado de esta manera. Lo vamos a desmarcar. Y bien, más abajo vamos a encontrar algo muy importante, que es el tema de la resolución. ¿A qué se refiere con eso de la resolución? Bien, para hacer las cosas más sencillas, tengo esta imagen para ir directamente al grano. El tema de la resolución es algo muy importante. Por ejemplo, si en este caso el documento que vas a generar con Photoshop es para impresión, entonces la resolución mínimamente debería tener 300. Y de la misma manera,
si es de uso digital, me refiero de esa manera que siempre va a estar en alguna pantalla, ya sea tu dispositivo móvil, tu televisor, tu pantalla de tu computadora, etcétera, etcétera, la resolución mínimamente tiene que ser 72. Ok, eso como regla de oro. Impresión 300, digital 72. Ok, así de simple. En este caso, como lo vamos a ver de manera digital, voy a cambiarlo a 72. Muy bien, a la derecha vamos a encontrar el cómo se establece precisamente la resolución. Y acá vamos a encontrar otro estándar de medición, píxeles pulgada o píxeles centímetro. En este caso yo te recomiendo siempre trabajar con este estándar, píxeles pulgada. ¿Ok? Muy bien, más abajo viene otra parte que también es complicado de entender, que es la parte del modo de color, que realmente es también muy importante. Pero notarás que cuando yo haga un clic en esta opción vamos a tener diferentes opciones, de los cuales los más usados son RGB y CMYK. Pero ¿cuándo utilizar RGB y cuándo vamos a utilizar CMYK? Nuevamente volvemos a las imágenes, donde vamos a ir también directamente al grano. El modo de color, en este caso si vamos a usarlo para la impresión, usaremos CMYK. ¿Ok? Y si es para uso digital, simplemente RGB. Y bien, ¿qué quiere decir eso de CMYK y esto también de RGB? Prácticamente el modo de color nos ayuda bastante dependiendo en dónde vamos a plasmar el objeto, o en este caso la figura, lo que quieras mostrar, dependiendo de que lo contenga. Por ejemplo, RGB en realidad es la mezcla de rojo, verde y azul. CMYK es la unión de cian, magenta, amarillo y negro. Ok, ahora bien, en el tema de la impresión, de hecho tú lo puedes notar a simple vista cuando revisas tu impresora, siempre y cuando sea de tinta, notarás que tiene más cartuchos y generalmente vas a encontrar estos colores: cian, magenta, amarillo y negro. ¿Y eso a qué se debe? Eso más que todo podemos notar porque cuando plasmamos colores dentro de alguna superficie, en este caso un papel, los colores pueden cambiar de tono. Por tanto, en palabras más sencillas, mientras más colores pueda tener, en este caso estos que son esenciales, voy a poder generar diferentes tonos de color sin ningún problema. Cosa muy distinta con el tema del RGB. Cuando yo utilizo estos colores, rojo, verde, azul, son suficientes para generar otros. ¿Ok? Esto siempre y cuando sean de manera digital. Siempre que estos sean utilizados para verlos en alguna pantalla. Eso como norma y regla de oro. ¿Ok? Impresión CMYK. RGB sí lo voy a tener siempre visto en un monitor o pantalla. Muy bien, vamos a seguir más adelante. Entonces en este caso vamos a trabajarlo en el formato RGB porque lo vamos a ver en una pantalla simplemente. ¿Ok? Si lo que vas a hacer lo vas a imprimir, entonces CMYK. Muy bien, esto de los 8 bits lo vas a dejar así. Vamos a encontrar diferentes formatos como 16 y 32, que son puntos más a detalle. Por ejemplo, en este caso el tema de los 16 bits, que generalmente se utiliza en el tema de la fotografía por el detalle que se debe tener, pero en este caso con 8 bits es más que suficiente. Ahora bien, el documento, ¿cómo lo quieres iniciar? En este caso por defecto viene en blanco y te recomiendo que sea así, ¿ok? Para que puedas identificar con mayor claridad de dónde a dónde comienza tu documento. Muy bien, ahora en las opciones avanzadas vamos a encontrar algunas configuraciones que realmente no te aconsejo que lo modifiques si no sabes, pero en este punto vamos a tocar también para tener una idea a qué se refiere. Por ejemplo, el perfil de color, en este caso yo lo tengo con no gestionar color, ¿ok? Pero también al hacer un clic vamos a encontrar diferentes opciones. Bien, ¿a qué se refiere eso del perfil de color? Vamos a notar que al momento de generar una imagen, por ejemplo con este programa de Photoshop, suponiendo que lo he hecho con mi ordenador, yo he visto que se ve muy bien y lo exporto, por ejemplo en una fotografía, pero cuando esa fotografía, por ejemplo, lo paso a otro ordenador, podemos notar que tiene otro color y realmente tú no sabes el por qué. Eso más que todo tiene que ver mucho por la calidad de nuestro monitor y los colores que nos ofrece. Si bien este tema es muy complicado, ya has debido notar que
muchas veces es conveniente conseguirse un monitor que tenga calibrado bien el color para que tome las referencias exactas, porque cuando no tiene un perfil de color, quiere decir que, por ejemplo, acá tengo una imagen de color verde con esta pantalla que estoy haciendo ahora, pero cuando quiero exportarlo a otro monitor para trabajarlo, por ejemplo, después, ese verde no tiene ese mismo tono, puede ser más claro, más oscuro, más fuerte, más débil, etcétera, etcétera. Entonces el tema del perfil de color lo que nos ayuda es un poquito a mejorar eso, no en su totalidad, porque eso más que todo tiene que ver mucho con el hardware en el cual estemos utilizando la pantalla, pero eso sería un tema un poquito más de imprenta, ¿okay? Donde generalmente siempre hay que llegar al tono que se busca, pero en este caso no vamos a ver esos puntos en detalle. Seguramente en un curso más avanzado de Photoshop dedicado a la imprenta vamos a ver esos puntos, y generalmente eso ya como un punto adicional, como un comentario, puedes tomarlo así. Esos problemas del perfil de color no lo podemos encontrar en ordenadores Mac por el grado en el cual tienen gestionado sus pantallas al obtener colores muy vivos. Ok, pero eso sería un punto aparte. En este caso, si no quieres tener ningún problema, lo puedes seleccionar acá, pero en este caso también te recomiendo seleccionar esta opción sRGB, que también ayuda bastante a tener el color sin algunas modificaciones. Recuerda, y nuevamente te recalco, que esto realmente no es muy importante que aprendamos, pero también sería bueno que conozcas. Pero por el momento yo te recomiendo dos opciones para ir directamente al grano: no gestionar color o simplemente sRGB. Ok, cualquiera de los dos. Pero este detalle, como te mencioné, más que todo lo puedes notar, más que todo en el punto de la impresión del documento. Pero en este caso yo lo voy a dejar así, no gestionar color. Muy bien, el tema de la proporción de píxeles por defecto debe estar en píxeles cuadrados. Anteriormente era necesario todos estos valores porque en los píxeles no era un tema que se tocaba en pantallas más que todo, porque en los monitores antiguos no se trabajaba en píxeles. Por tanto, tú tenías que seleccionar una de estas opciones para que asimile la pantalla de tu televisor, que generalmente era un detalle un poquito difícil de especificar en aquel entonces, pero ya ahora con el tema de la digitalización y la modernización, entonces píxeles cuadrado es la opción que debes seleccionar. Y bien, como notaste, son algunos aspectos que hay que tomar en cuenta antes de generar un archivo. No simplemente hay que dar la anchura y la altura. Si quieres trabajar en un documento con un fin muy específico, hay que tocar cada punto a detalle para no cometer errores que generalmente se notan cuando son exportados o finalizados. Y bien, luego de hacer todo esto, te mencioné que puedes hacer ahora sí un clic acá para guardar este cambio. De hecho, miren, acá te dice con qué nombre quieres guardar el documento. Por ejemplo, acá yo voy a poner como mi plantilla, ok, y lo voy a guardar. Como notarás, en la pestaña guardados ya tengo esa opción. De esta manera no tengo la necesidad de crear nuevamente estas dimensiones. Simplemente hago un clic acá y automáticamente ya tengo el archivo creado. Ok, también lo puedes eliminar. Entonces tú puedes generar tus propias dimensiones y luego podrás verlo en esta pestaña. Muy bien, entonces vamos a crear nuestro primer documento. Muy bien, un detalle que también sería importante en este punto antes de pasar más adelante es lo siguiente. Es muy probable que muchas personas al instalar Photoshop no pasen de iniciar el programa. Ok, de hecho has debido notar que al momento de abrir Photoshop tarda bastante. ¿Y eso a qué se debe? Bien, hay que entender que cada vez que el software de Photoshop va actualizándose, también necesita mayor recurso de tu ordenador. En pocas palabras, que cada vez tu computadora puedas mejorarlo para que Photoshop no sea ni muy lento y tampoco tengas problemas en la edición. Y en este caso yo tengo acá una imagen donde vamos a tener algunas pautas de qué requisitos mínimos debe tener tu ordenador. Por ejemplo, en el tema del procesador, obviamente tiene que ser o bien Intel o AMD, ¿ok? Pero ya en las últimas actualizaciones de Photoshop se permite que simplemente sea compatible con 64 bits. Si tienes un ordenador de 32 es muy probable que no funcione, ¿ok? Entonces,
En ese caso te recomiendo no utilizar la última versión de Photoshop, sino una versión anterior, ¿ok? O varias. En este caso, también referente al sistema operativo, con Microsoft Windows 7 sería lo mínimo que puedes utilizar para abrir Photoshop en su última actualización. En el caso de Mac, lo mínimo que deberías tener es High Sierra. Pero en este caso del sistema operativo, siempre recomiendo que tengamos la última actualización, ¿ok? Del software, que en este caso sería Windows 10. Y en el caso de Mac OS, en este punto, por el momento sería Catalina. Y muy bien, en el tema del RAM, recordemos que gracias a la RAM podemos tener varios programas abiertos y no deberían tener ningún problema, ¿ok? Gracias a la RAM podemos tener varios trabajos abiertos a la vez y con mucha fluidez. En este caso se requiere mínimamente 4 GB, pero también la gente de Adobe nos recomienda que sea 8 GB también como un factor mínimo que debería tener tu ordenador. Ok, pero si solamente cuentas con 4 GB no vas a tener ningún inconveniente. Muy bien, ahora viene una parte que también me llamó la atención con el tema de la tarjeta gráfica. En este caso se recomienda que sea de tipo Nvidia, GeForce GTX 1050 o equivalente. ¿Ok? Este equivalente en realidad nos hace entender que puede ser compatible una tarjeta gráfica que tengas disponible. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Y eso lo vamos a ver en este episodio, porque en realidad en este momento estoy probando en un ordenador que tiene los recursos mínimos. ¿Ok? Como notarás, hay momentos donde no está abriendo a gran velocidad. ¿Ok? Y eso se debe por lo mínimo que estoy utilizando en mi ordenador. Bien, recuerda, si tienes problemas más que todo con estos puntos, ¿ok? Si se pone lento, no aparecen algunas ventanas o simplemente el programa se cierra por alguna extraña razón, revisa este punto y si no cumples con las especificaciones, trata de encontrar las versiones más antiguas. ¿Cuáles te recomiendo yo? La del 2018. ¿Ok? CC 2018 funciona sin ningún problema en cualquier PC. ¿Ok? Entonces yo en este caso estoy probando en un ordenador, como te mencioné, con lo mínimo, en el cual vamos a tratar de explotar Photoshop sin ningún problema. ¿Ok? Y ese detalle lo vamos a ver ahora. En este caso lo que voy a hacer es dirigirme a la pestaña Edición. ¿Ok? Más abajo vas a encontrar en la última opción de este bloque Preferencias y nos vamos a ir a Generales. También puedes presionar Control K. Muy bien, nuevamente vamos a tener una nueva ventana donde vamos a hacer algunas configuraciones. Ok, estas configuraciones que vamos a hacer, si bien en la pestaña de preferencias solamente pueden acceder personas que ya saben en totalidad qué hace este software, vamos a ver algunas que de seguro te van a servir bastante en este punto. Por ejemplo, en el tema de la interfaz. En este caso yo lo tengo de color muy oscuro y es así como me gusta, pero tú puedes bajar la intensidad. Como notaste, con un clic puedes ver opciones, como en este caso este color que se asemeja a las primeras versiones de Photoshop. O también el color blanco, que obviamente no te lo recomiendo, más que todo para que puedas cuidar tu vista. En este caso yo voy a mantenerlo en el color que estaba oscuro, porque realmente en este software vamos a pasar bastante tiempo y nuestra vista toma un papel de mucho prestigio. Ok, entonces eso a tomarlo en cuenta. También puedes mejorar el tamaño de la interfaz en esta pestaña, donde puedes ver si quieres los iconos un poquito más pequeños, medianos o tremendamente grandes. Ok, es lo único que te recomiendo. Tal vez acá modificar el idioma, que ya viéndolo desde un punto profesional es recomendable que el software esté en inglés, pero para aprenderlo sin ningún problema yo lo voy a tener en español. Muy bien, si nos vamos a la parte ahora del rendimiento, ok, en esta opción, acá es donde tal vez podemos mejorar algunas condiciones de nuestro Photoshop cuando sabemos bien que nuestra computadora a veces está limitada de algunos recursos. Por ejemplo, en este caso, en este bloque, miren que dice permitir que Photoshop utilice, en este caso, por defecto yo tengo el 70%. Ok, entonces de mi memoria RAM, el 70%
estará ocupado por Photoshop. Ok, ese es el grado de privilegio que en este caso tiene mi software para no tener inconvenientes con otros programas. A la parte derecha vamos a encontrar también, en este caso, la tarjeta gráfica en el cual está trabajando Photoshop. Esto generalmente te lo detecta de manera automática, pero en este caso si no lo detecta y tienes una tarjeta extra, en este punto tienes que verificar realmente con qué está trabajando. Y como notaste, yo estoy trabajando con un AMD Radeon R5 Graphics, que como podrás ver en estas alturas es algo muy básico, pero como notarás aún funciona con Photoshop. Ok, estos puntos te recomiendo que no lo toques, que lo dejes tal como está, a menos que conozcas tu ordenador a detalle para no tener ningún inconveniente, pero te recomiendo que lo dejes con los valores que automáticamente te deja el software. Vamos a encontrar diferentes opciones como te mencioné, pero creo que otro punto muy importante de esta ventana es dirigirse a discos de memoria virtual. Ok, en este caso yo estoy diciendo que arranque, como notarás acá, Photoshop en el disco C. En el disco C, en este caso, desde mi punto muy personal, yo lo arranco con el disco C, más allá de que el sistema operativo esté en ese disco, es porque también yo cuento con un disco de estado sólido. ¿Ok? El disco de estado sólido es muy diferente a los discos convencionales. De hecho, a simple vista lo vas a notar. Cuando instalas Photoshop en un disco de estado sólido, no tarda prácticamente nada en abrir. Es tremendamente rápido y se recomienda siempre que cuando tienes un ordenador con un disco de estado sólido, tengas siempre de preferencia para la instalación de software. Entonces yo tengo de esa manera. Si tú tienes un disco convencional, también te recomiendo el C, salvo aún que no tengas espacio. En este caso tú tendrías que seleccionar otro disco en el cual tengas bastante espacio, porque a medida que vas aumentando, no sé, en un documento diferentes elementos, entonces el archivo también va aumentando de tamaño. Por tanto, el espacio es algo muy importante que debes tomar en cuenta. Muy bien, hemos visto entonces tres pestañas muy importantes: el interfaz, que ya te mencioné que debes modificar. Si tienes problemas de rendimiento, seleccionas esa opción, trata de configurar a tu gusto, y también el tema del disco de memoria virtual, donde debes elegir cómo quieres que arranque tu Photoshop. Muy bien, una vez que hayas hecho todas las configuraciones pertinentes, vamos a decirle OK. Perfecto, entonces este es el interfaz básico que tiene Photoshop, donde una de las cualidades muy importantes de este software es que tú puedes adaptar la forma de este programa a tu gusto personal. Por ejemplo, yo voy a seleccionar, y notarás acá también que cada parte de Photoshop se divide en paneles. ¿Okay? Y cada panel es representado por una pestaña. En este caso notarás que acá yo tengo capas, canales y trazados. Si yo selecciono trazados en su pestaña, voy a ver el detalle de ese panel, canales y el detalle de ese panel, capas y el detalle de ese panel. Okay, cuando yo sujeto la pestaña del panel, notarás que con un clic sostenido puedo arrastrarlo donde yo quiera y puedo dejarlo ahí. Y notarás que cada panel también tiene este icono. Cuando yo hago un clic en esta opción, desaparece la opción completa del panel. Cuando hago un clic acá, puedo visualizarlo. ¿Okay? Puedes minimizar y maximizar. Y también puedes ponerlo donde tú quieras. Por ejemplo, yo quiero que esté en la parte izquierda. ¿Ok? Y cuando quieres anclarlo o pegarlo, como quieras llamarlo, notarás una franja. En este caso el mío es de color azul. Cuando yo suelto el puntero del mouse en ese punto en la franja, notarás que ahora lo tengo posicionado en la parte izquierda. También lo puedes minimizar. Ok, trata de hacerlo conmigo. Trata de mover el panel que quieras, sin miedo. Ok, como tú veas conveniente. Ok, estos pequeños que notaste acá son también paneles. Puedes eliminarlo. Puedes llevarlo donde tú quieras. Muy bien, estamos experimentando este software, en el cual vamos a tener un trabajo totalmente libre y personalizado a nuestro gusto.
Como notaste, puedes anclarlo donde veas conveniente. Si tu gusto particular es tener alguna herramienta en algún lugar, puedes hacer lo que quieras precisamente con este software. Muy bien, ahora una vez que ya hemos destrozado por completo nuestra interfaz, ¿cómo podemos, por decirlo así, volverlo a la normalidad? En este caso, si nos vamos a la parte derecha superior y damos un clic en esta forma, vamos a tener un pequeño panel donde vamos a tener precisamente diferentes modos de trabajo. En este caso yo quiero que todo esté tal como lo tenía anteriormente, entonces voy a seleccionar restaurar aspectos esenciales. Ok, es muy probable que ahora tengas esta forma. Entonces tú puedes poner las cosas como veas conveniente. Por ejemplo, en este caso, la pestaña de formación vamos a tener lo nuevo que nos ofrece el software. En este caso yo lo voy a sacar y lo voy a pegar acá. Ok, porque generalmente es algo que no voy a utilizar. Por ejemplo, este panel se llama capas y de hecho te puedo mencionar que es de mucha importancia. En este caso yo puedo hacer que este panel se vea mucho más grande. En el tema del color, puedo verificar el color de esta manera. Ok, acá tengo una especie de color definido donde puedo seleccionar colores oscuros, claros, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más después, pero generalmente a mí me gusta que estén muestras. Ok, esos son detalles en los cuales lo vamos a ver más adelante. Simplemente es una idea para que podamos entender cómo funciona Photoshop. Por ejemplo, en este caso, este panel es muy importante también, se llama panel de herramientas. Cuando hago un clic acá, y eso en mi gusto particular, me gusta que estén así, muy pegados. Ok, muy bien. Algo que también es muy importante, que en esta barra vamos a tener los archivos abiertos. En este caso simplemente tengo uno con el nombre del documento, el tamaño en el cual estoy visualizando, que está al 66%, y el tipo de color que estoy manejando, RGB. Si quiero ver algunos detalles más importantes, me vengo a esta parte. Cuando hago un clic sostenido, puedo ver precisamente las preferencias de este documento. Ok, entonces para dejarlo de ver, simplemente dejas de presionarlo. Ahora también notarás que yo tengo una regla. Si tú no lo puedes ver, puedes presionar Control R. Con Control R, en este caso yo lo presioné, por tanto desapareció, y cuando lo vuelvo a presionar, nuevamente puedo ver la regla. Si hago un clic derecho sobre la regla, podemos verificar cómo quiero que funcione la regla. En este caso, como mi documento está en píxeles, te recomiendo que se mantenga también en ese rango. Muy bien, para finalizar este episodio, vamos a guardar este archivo, ¿ok? Lo vamos a exportar para modificarlo más después, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, para guardar el documento, nos vamos a ir a archivo y vamos a seleccionar guardar. Pero en este caso, yo ya lo tengo guardado. Y eso se debe porque yo no he hecho ninguna modificación en el archivo, ¿ok? Cuando yo haga algún cambio en el archivo, en este documento, entonces esta pestaña obviamente se va a habilitar. Pero en este caso vamos a aprender cómo exportar mi archivo. Para eso vamos a seleccionar guardar como. Como notarás, voy a tener la típica ventana donde generalmente guardamos un documento con el nombre del archivo. La parte en la cual quiero que tomes mucho detalle es este punto, en el tipo. Acá vamos a encontrar un sinfín de opciones, pero en este caso, si el archivo que vamos a exportar o guardar lo vamos a editar más adelante, entonces tengo dos opciones que seleccionar. Ok, por defecto viene en PSD. Ok, pero también hay otro formato que nos ayudaría bastante, que es formato TIFF. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Quiero que noten lo siguiente. Para guardar un archivo que vamos a editarlo en un futuro, tengo dos opciones, TIFF y PSD. ¿Cuál es la diferencia? TIFF utilizo generalmente para comprimir la información sin que se registren pérdidas de la misma. Okay, es algo parecido como utilizar un WinRAR o un zip, okay, algo así para que me entiendas. Bien, pero PSD únicamente es el archivo nativo del programa Photoshop.
Ok, entonces Photoshop sí tiene un formato en el cual guarda sus archivos, que sería PSD. Tal como notaste en este punto, venía en la primera opción, Photoshop PSD. Ok, ahora la diferencia es que este archivo es pesado. Ok, dependiendo también a lo que hagas. En este caso, si simplemente quieres que el archivo tenga lo mínimo y no pierda calidad, utilizas TIFF. Generalmente TIFF también es el formato en el cual puedes llevar tu proyecto a la imprenta para que no tengas ningún inconveniente. Es liviano y además, como su mismo nombre también lo tienes acá como referencia, no vamos a registrar ninguna pérdida. ¿Ok? De hecho, cuando utilizas TIFF puedes abrir este mismo archivo en otro software de edición, no necesariamente Photoshop. ¿Ok? Con PSD obviamente se van a guardar algunos puntos más a detalle sobre la configuración del software, pero como te mencioné, eso sería ya con un grado de profundidad con referencia a este software, porque también en un determinado punto del proyecto sabes por qué elegir PSD y por qué no TIFF. Pero en resumen, TIFF si quieres que tu archivo no sea muy pesado, si quieres conservar la totalidad de los datos y archivos que tiene Photoshop, utilizas PSD. Como te mencioné, yo voy a seleccionar ambos para que notes la diferencia. Photoshop, y en este caso no vas a marcar nada de acá, simplemente lo dejas tal como viene por defecto. Muy bien, entonces voy a seleccionar guardar. Perfecto, nada del otro mundo. Generalmente en la parte inferior notarás si realmente se está guardando, pero mira, ahora vamos a guardarlo en formato TIFF. Selecciono TIFF, ok, y voy a guardarlo. Vamos a tener una nueva ventanita en el cual donde vamos a poder guardar con mayor característica nuestro archivo. En este caso, por defecto yo lo tengo en ninguno, ok. El intercalado lo dejo también tal como está, y esto también depende mucho de tu ordenador, pero estos cambios los dejo tal como están, ok, sin ningún tipo de modificación, y marcamos ok. De hecho es muy probable, por ejemplo en este caso, que no se note. Voy a ir a la carpeta donde tenía el archivo. Ok, acá notarás que ya tengo el .psd, que como notarás tiene un icono que también va cambiando dependiendo a la versión de Photoshop, y también el TIFF, que también toma esta forma dependiendo a la versión en el cual tengas actualizado tu ordenador. Ok, pero acá el detalle es que tengo un documento PSD y un .tiff. Si hago un clic acá, notarás que el archivo pesa 59.5 KB, pero el TIFF pesa 2.24 megas. Tú me dirás que los TIFF son más livianos, y en este caso el PSD debería ser más pesado, pero vale la pena mencionar que como es el archivo, el formato PSD en el cual guarda Photoshop, en este caso notarás que no hemos hecho nada. Entonces, en este caso, obviamente gana PSD porque no hemos hecho nada. Pero el TIFF ya es un formato de archivo guardado. Y de hecho vamos a hacer esta misma prueba cuando hagamos el trabajo final. Ahí notarás la diferencia en el cual porque uno es más pesado que el otro. Pero por el momento parece que lo que te mencioné anteriormente fuese falso. Pero más adelante notarás la tremenda diferencia entre un PSD y un archivo de tipo TIFF. Muy bien, eso para aclarar si se presentan algunas dudas. Y bien, eso ha sido todo por hoy. El episodio un poquito se nos hizo más largo porque tenía que tocar este punto con el detalle para no tener ningún inconveniente. Te recomiendo crearte una carpeta con el nombre del curso en el lugar que veas conveniente para que vayas almacenando cada uno de los archivos. Siempre te recomiendo que comencemos así, con un archivo con la dimensión que quieras, salvo que en el momento que veas cada episodio yo ponga algunas medidas establecidas, pero siempre te recomiendo que comencemos cada episodio de esta manera. Muy bien, hemos marcado ya la cancha, entonces en el siguiente episodio directamente vamos a irnos a la parte práctica. Eso ha sido todo por hoy.
Nos vemos en el siguiente episodio con más de Photoshop. Hasta la próxima.